Hoy vamos a hablar acerca de la fe que es como un grano de mostaza, de cómo nuestro amado Rey, eh, diciendo a sus discípulos, vamos a leer en Mateo el capítulo 17, vamos a leer solo desde el versículo 19, que es cuando Jesús sana a un lunático, dice, viniendo entonces sus discípulos, Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y durante años, durante toda la historia, durante tantos años a mí me pasó, cada vez que lo escucho, siempre pienso en el grano de mostaza y siempre pensamos que cuando Jesús habla ahí del grano de mostaza está hablando de si tuviéramos una fe pequeñita como el grano de mostaza, pero hoy vamos a conocer algo mucho más profundo que el Señor quiere enseñar a nuestros corazones porque es algo mucho más allá de lo que nosotros pensamos, es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, así que vamos a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestros corazones y que Él traiga espíritu de revelación y de sabiduría, del conocimiento de Él a nosotros, a nuestro corazón, que ponga de su sabiduría en nosotros. Y, y es que aquí les dice, por vuestra poca fe. Miremos cómo Él no les dice, Él no les está diciendo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, ya dice que tienen una poca fe, pero quiero que vamos a ir a Marcos, el capítulo 5. El capítulo 5 de Marcos en el versículo 30 dice así la hermosa palabra del Señor, dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? También es nuestro amado Rey hablando. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y es que hay algo tan tremendo aquí, hay algo tan grande porque miremos que aquí él está describiendo cómo es la semilla de mostaza. Y él le dice anteriormente a sus discípulos, si tuvieran fe como una semilla de mostaza, pero ustedes tienen poca fe. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Si ustedes tuvieran una fe como una semilla de mostaza, como una semilla que sí es la más pequeña, pero va creciendo, la semilla no se queda quieta y Él compara el reino de Dios con esa semilla de mostaza. Miremos que no la compara como el reino de Dios es como la semilla de mostaza, así de pequeñita. No, está diciendo es como la semilla de mostaza que aunque es la más pequeñita, ella va creciendo rápidamente. Y estaba leyendo sobre eso, de cómo la semilla de mostaza, hay varias especies de ellas y dicen que es un árbol muy apetecido porque es sumamente rápido, produce rápido, nace, crece rápido, produce, florece y produce rápido. Así es el reino de Dios. Y de eso habla también Jesús a sus discípulos de la fe. Si nosotros tuviéramos la fe como un grano de mostaza que se siembra y empieza a crecer inmediatamente. Ellos ya llevaban un tiempo con Cristo y su fe seguía siendo pequeña, no crecía rápido como el grano de mostaza. Pero hoy quiero enfocarme más en eso, en que nuestra fe debe ser como el grano de mostaza, que se siembra y crece rápido. Y nosotros debemos crecer, nosotros debemos ser
como ese grano de mostaza. Nosotros ahora somos del reino. Ahora en nosotros debe verse ese crecimiento como en ese grano de mostaza, un crecimiento rápido. Nosotros no podemos sentirnos cristianos al asistir a la iglesia todos los domingos y ya sentirnos santos porque vamos a la iglesia los domingos. Eso es una religiosidad. Nosotros somos cristianos no por asistir a una iglesia y no mostramos que somos cristianos por asistir a una iglesia. En nosotros se refleja que somos cristianos cuando nosotros va creciendo el carácter de Cristo, cuando nosotros se va viendo un fruto, cuando nosotros empieza a ver primero un crecimiento, luego un florecer y luego un fruto, porque eso es lo que Dios necesita y quiere de todos nosotros, porque tenemos que crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Y es que, como dice la palabra, que la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así nosotros no podemos caminar lento, nosotros tenemos que ir al paso del maestro, nosotros tenemos que ir al ritmo del maestro. Si hay unos que caminan más despacio, entonces hay que jalar a los que caminan más despacio, hay que empujar a los que caminan más despacio, hay que animarnos, hay que caminar, tenemos que ir al ritmo del maestro. El reino de Dios nunca está quieto. El reino de Dios crece constantemente y se extiende porque el reino de Dios necesita ser extendido hasta lo último de la tierra para que muchas más personas sean alcanzadas por Él. Nuestra fe debe crecer para que crezca el reino de Dios, para que el reino de Dios se extienda. ¿Qué es la fe? El creer en algo que no hemos visto. ¿Cómo creemos cuando damos un fruto? Cuando hay una obra de esa fe. Cuando creemos que Cristo es nuestro Salvador. Cuando creemos que hemos sido llamados. Cuando creemos que hemos sido enviados. Cuando creemos todo lo que Él ha dicho de nosotros y en nosotros están esos ríos de agua viva que solo queremos ir y hablar y hablar y hablar de Él. Esto es como comparándolo un poco como con nuestra humanidad, como cuando nosotros nos enamoramos por primera vez, que a todo el mundo queremos hablarle de esa persona, que todo el mundo queremos decirle cómo es él, que todo el mundo... Es algo muy similar. No voy a decir que es lo mismo porque el amor de Dios es algo muy distinto y el amor hacia Dios es algo mucho más grande, pero es algo con que puedo compararlo en este momento. Cuando nosotros tenemos nuestro primer amor, cuando nosotros estamos en nuestro primer amor con el Señor, nosotros queremos hablar y hablar y ya después nos vamos apagando por circunstancias o algunas personas, hay algunas personas que son especialistas en apagar fuegos del Espíritu Santo con baldados de agua y a veces esas circunstancias o a veces esas personas te apagan, te echan baldados de agua fría para apagar tu luz, tu fuego y te vas apagando, pero una de las cosas que dice nuestro amado Señor en Apocalipsis es que debemos volver a nuestro primer amor. Nuestro primer amor debe ser un amor eterno, nuestro primer amor debe ser un amor constante, que ese primer amor, que esa llama del primer amor esté continua y constante, el que nuestro primer amor esté vivo por el Señor, eso hace que nosotros, nuestra fe pueda crecer y el reino de Dios pueda crecer. No, tenemos que salirnos de esa religiosidad, tenemos que salirnos de ese esquema de que soy cristiano porque asisto a la iglesia, de que soy cristiano porque sirvo en la iglesia y ya, y es la misma rutina y es la misma rutina. Tenemos que ensancharnos, tenemos que hacer algo más, tenemos que ir y hablar, porque de eso se trata el reino de Dios. Y como dice aquí el Señor, dice, el reino, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. También esto nos habla mucho de nosotros. Cuando la semilla, que es la palabra de Dios, cae en nosotros y cae en buena tierra, en un corazón dispuesto, en un corazón humilde, en un corazón de niño, esa semilla
trae un crecimiento. Esa semilla trae un madurar, trae un avanzar, trae un crecer. En nosotros debe producirse eso. Nosotros debemos caminar y que esa luz, que ese sendero, que esa senda se vea como la luz de la aurora, que vamos de aumento, que va en aumento hasta que el día es perfecto, que se vea y se note el crecimiento en nosotros. No nos podemos quedar como niños espirituales, decía Pablo. Tenemos que crecer. ¿Cómo crecemos? Alimentándonos de la misma manera que en lo natural. Cuando nosotros nos alimentamos de más, crecemos de más. Bueno, lo mismo pasa espiritualmente. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, comemos todos los días más de lo que creemos que necesitamos. Comemos. Entonces eso va a traer a nosotros el crecimiento, va a traer a nosotros la madurez. Y la madurez es algo tan importante en un cristiano porque la madurez afirma, la madurez crea lazos fuertes con el Señor. Cuando nosotros empezamos a centrarnos en el Señor, cuando nosotros empezamos a centrarnos en su palabra y principalmente cuando nosotros nos centramos en conocer quiénes somos nosotros y por qué necesitamos al Señor, entonces son lazos mucho más fuertes, entendemos por qué necesitamos madurar, entendemos por qué son necesarias las pruebas, porque es a través de las pruebas muchas veces que nosotros maduramos y que nosotros aprendemos grandes lecciones que el Señor quiere darnos. Y, y es importante eso. Es importante el crecimiento, es importante que meditemos en esto, que meditemos en ese grano de mostaza, cómo su proceso es tan acelerado. Así el reino de Dios necesita ser acelerado más en este tiempo. Hay muchas personas que no conocen del Señor, hay muchas personas que no conocen al Señor y nosotros somos enviados a eso. Y no te preocupes porque no sabes cómo, porque la misma palabra dice, no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les va a decir y les va a dar que hablar en ese momento. No nos preocupemos, simplemente tengamos fe y confiemos en que lo que Dios dice es cierto. Y cuando nosotros creemos, Dios pone esa palabra en nuestro corazón, nos transforma primero a nosotros y luego entonces esa palabra produce vida, esa palabra produce vida en nosotros y en los demás. Así que es importante que el reino de Dios esté en constante movimiento. Es importante que nuestra vida en Cristo esté en constante movimiento, esté en un constante buscar, esté en una constante necesidad. Nosotros no podemos acoplarnos y acomodarnos y encontrar jamás un sitio de confort. El cristianismo no puede encontrar un confort, el cristianismo no puede estar adormecido, nosotros no podemos estar quietos. Con Dios no podemos estar quietos, Dios siempre quiere que hagamos algo, así que es necesario que nos esforcemos más en conocer al Señor, es necesario que nos esforcemos más en conocer cuál es el deseo, el anhelo del Señor para nosotros, en qué nosotros podemos servirle, en qué nosotros podemos ayudar, en que por poco que sea, siempre hay algo que el Señor quiere que nosotros hagamos para Él. Así que ese es el animarnos. No, ¿cómo lo digo? Ese es el motivo por este video, para que nos esforcemos, para que busquemos más la forma de encontrar ese camino, de encontrar ese entendimiento, que podamos ir a la palabra del Señor, que podamos ir al Señor, decirle, Señor, mira, yo estoy quieta hace muchos años haciendo lo mismo. Les voy a contar algo que me viene a mi corazón, a mi mente en este momento. Hace algunos meses, creo que el año pasado, pasó algo bien chistoso y es que en este canal de YouTube recibí una notificación de YouTube que me decía que yo había sido acusada de plagio. Entonces yo dije, Dios mío, ¿yo qué hice? Entonces me fui a revisar de dónde era que llegaba la notificación. Bueno, resulta que yo cogí una canción de un grupo cristiano que amo profundamente y a la canción no tenía video,
pero yo le hice simplemente un video, no un video, simplemente puse la canción, puse una imagen y puse la letra de la canción. Eso fue todo lo que hice sin ninguna mala intención, ni de que el video se hiciera famoso, ni de que el video se hiciera viral. El Señor conoce mi corazón y el Señor sabe que eran canciones que transformaron tanto mi vida, que hablaron y ministraron tanto a mi vida, que yo quería eso para todos ustedes, para que todos ustedes pudieran como sentir eso que el Señor me hizo sentir en ese momento con esas canciones. Y lo hice. Hice como 2 canciones, pero hubo una en que recibí varias acusaciones de plagio. Y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Qué pasó? ¿Quién me está acusando? Entonces me iban a cerrar este canal. Pero entonces cuando yo fui a revisar eh, esa acusación que me habían hecho, que no era cierta, yo escribí a una persona y le pedí el favor, porque no tenía cómo comunicarme con ellos, le pedí el favor si podían decirles y explicarles que yo no tenía ninguna mala intención, yo solo quería la canción y la letra, era importante para mí. Pero bueno, las acusaciones siguieron y me siguieron reportando, me iban a bloquear el canal, así que yo decidí eliminar las canciones muy lindas, de verdad, ministraron mucho a mi vida, pero decidí eliminarlas por no tener problema. Pero cuando yo recibí esta falsa acusación, eso hizo que yo fuera y revisara el canal. Y yo nunca lo había revisado, yo simplemente hago lo que Dios pone en mi corazón, subo los videos y ya está. O sea, yo digo, Señor, tú te encargas de que llegue donde tenga que llegar. Y nunca había revisado. Cuando yo me puse a revisar eso por esa acusación que me habían hecho, yo empecé a ver que lo que estaba haciendo por Dios era tan poco, o sea, se estaba convirtiendo en algo como una costumbre, como bueno, el video y ya, el video y ya. Pero necesitamos sacudirnos, a veces necesitamos en nuestra vida, a veces vienen falsas acusaciones para eso, para que nosotros nos revisemos más adentro. A veces se van a levantar calumnias, se van a levantar cosas, pero todo esto es importante a veces que pase porque eso va a hacer que nosotros nos revisemos mucho más profundo nuestro corazón. Espero que entiendan un poco de lo que les estoy hablando, que cuando estas cosas, cuando estas angustias vengan, nosotros podamos tener como, como ese discernimiento y poder decir, Señor, esto que me están acusando no es verdad, pero busca dentro de mí qué es lo que hay, porque si algo está pasando es porque algo tú quieres mostrarme o algo quieres cambiar. Que nosotros estemos en ese constante mover. El reino de Dios no es un reino pasivo. El reino de Dios dice que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios ha estado muy quieto este tiempo y es tiempo de sacudirnos, de revisarnos, de ver qué estamos haciendo con lo que Dios ha dicho que hagamos, de ver cuál es nuestro corazón para Dios, qué tanto estamos amando lo que Dios ha dicho de nosotros. Como hemos hablado en los videos anteriores, qué estamos haciendo con lo que Dios ha hablado de nosotros. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha establecido para ti? Si Dios se tomó un tiempo para ti, muchas veces nosotros pensamos que Dios con su poder, con su gloria, simplemente dijo, sea Mariluz y nació Mariluz. Nazca Claudia, Patricia, Gloria, no sé, no sé cómo te llames, pero creemos que simplemente Él con un soplo dijo, bueno, que nazca ella y así sin un propósito. Pero Dios se tomó el tiempo, dice que Él entretejió, Él nos entretejió. Dice que nuestro embrión vieron sus ojos, Él nos vio, Él estaba pendiente, Él nos entretejió, Él puso en nosotros un montón de cosas que sabía que íbamos a necesitar para lo que Él ya había dicho que nosotros íbamos a hacer. Dios no nos creó por crearnos, cada uno de nosotros hemos sido entretejidos por Él. Él se tomó tiempo, Él, imagínense con qué amor Él
tomó ese tiempo, esa dedicación para formarnos, para entretejernos, para poner cada cosa en su lugar. Entonces, pensemos en eso, meditemos en eso, en qué es lo que el Señor anhela de nosotros y si nosotros estamos respondiendo a ese anhelo y a ese amor que el Señor tiene por nosotros. Es el anhelo de mi corazón, que el Espíritu Santo haya podido hablar a tu vida como ha hablado muchísimo a mi vida, que el Espíritu Santo pueda llenarte hoy con ese amor, con esa gracia, con esa benignidad que solo Él tiene, con ese amor que solo Él tiene, y que el Señor te dé la gracia, que el Señor te dé de su Espíritu Santo, te llene con su Espíritu Santo y te enseñe ese camino precioso por el cual Él quiere que tú vayas y que yo vaya. Así que es el anhelo de mi corazón que el Señor te llene cada día con su Espíritu Santo. Muchas bendiciones.